Hermanos, seguimos con el estudio de las disciplinas espirituales. El tema de hoy es muy similar al tema que vimos la semana pasada, en cuanto a la mayordomía. En este caso, un tema bastante delicado en algunos puntos, que es el tema del dinero. Y mucho más, digamos que quizás es una de las, entre comillas, manchas más populares del ala evangélica, que es el abuso del dinero, el uso y abuso del dinero. Basta con empezar con una premisa cierta, añadir algunas otras cosas, algún razonamiento equivocado para manipular a otros y sacarle el dinero, con falsas esperanzas o falsas promesas. Es uno de los temas bastante controvertidos. De hecho, ¿quién no ha escuchado en algún momento frases como: dale al Señor 100 y Él te dará 1000, mucho más? A veces provoca decirlo: ¿por qué no me da usted 1000 o 100 que el Señor le dé a usted los 1000? Pero bueno, ese es otro tema. O por ejemplo, cosas como: si tu fe es grande, tu ofrenda tiene que ser así de grande. Manipulación. O pacta ahora con tantos dólares y verás la promesa recibida en tu vida. En algún momento hemos escuchado eso. O cosas como que los evangélicos solamente hablan de dinero, de prosperidad, de dar plata a su pastor, al apóstol, lo que sea. Incluso burlas, como: si quieres ser rico, entonces métete a pastor, abre una iglesia. Cosas así. Bueno, en nuestro caso no aplica mucho, ¿no? Solo digo. El punto es que estas son las ideas que han crecido o que han creado malos evangélicos. Ese es el punto, malos evangélicos. Sin embargo, este tipo de abusos no debe retirarnos de hablar de estos temas y mostrar las cosas ciertas que hay en el uso del dinero. Sí hay un uso sabio y espiritual del dinero para la piedad. Ese es el tema que vamos a tratar. Entonces, el mismo ejercicio, quedamos en el ejercicio número 6, en este caso ahora, la mayordomía del dinero como disciplina espiritual. Es el mismo tema de la mayordomía, como tal, de ser administradores de las cosas que Dios nos da. En este caso, del dinero. Así como el uso que le damos al tiempo sí importa, como vimos la semana pasada, el uso que le damos al tiempo sí importa, también el uso que le damos al dinero también importa. De hecho, es muy importante. El cómo usamos el dinero y el para qué tiene mucho que ver con la clase de cristiano que somos. En qué gastamos las cosas, en qué invertimos, tiene mucho que ver con en dónde está nuestro corazón o qué es lo que nosotros más queremos. De hecho, gran parte de las ilustraciones de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo están muy relacionadas con el uso del dinero. O por lo menos tomar alguna idea de cómo funciona o usamos el dinero para hacer alguna enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque el dinero forma parte de nuestra vida cotidiana. Lidiamos con el dinero, para bien o para mal. Nos causa gozo, nos causa tristeza, pero el punto es que utilizamos el dinero. Como les decía, el abuso de este tema no hace que el tema del dinero sea prohibido. Tampoco nos vamos a ir para el otro extremo. Hay un pastor que comentó que cuando uno llega a la fe reformada, uno se da cuenta de que no hay apóstoles, no hay ese tipo de robo, no hay ese tipo de estructura, pero tampoco te puedes ir al extremo: no hay apóstol, no hay pastor, no hay iglesia, no hay nada. No, tampoco así. Entonces, con el asunto del dinero, a veces creemos: no, cero dinero, como si eso no fuera parte de la vida cristiana. Y de hecho sí lo es. Entonces vamos a tocar este tema. Antes de iniciar este punto, vamos a tocar unos conceptos claves, de manera corta, unos conceptos claves para que manejemos el mismo lenguaje y no asumir que cuando yo hablo de dinero te entiende lo mismo, o si yo digo riqueza, estamos hablando lo mismo en ese punto. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos. Primero, riqueza. ¿A qué me refiero con riqueza o el lenguaje que vamos a utilizar de riqueza? La Biblia se refiere a la riqueza en términos de posesiones o bienes materiales. Se refiere a la capacidad de adquisición o la posesión de bienes que suplen necesidades del ser humano. Esa es una riqueza. Un bien material o la adquisición de algún bien, de alguna posesión que sirva para suplir las necesidades del ser humano, para suplir una necesidad. Otro tema, pobreza. Está muy relacionado con esto. La Biblia se refiere también a la pobreza en términos de la carencia o la ausencia de bienes materiales que producen o aumentan las necesidades del ser humano. Cuando nos faltan cosas,
necesarias, por supuesto. No cuando nos falta un reloj de oro. Eso no es pobreza. Pero cuando faltan cosas necesarias. La pobreza es producto de la caída en pecado y la expulsión del huerto del Edén. De hecho, la primera pobreza de toda la humanidad fue la expulsión de Adán y Eva del huerto donde tenían todo. Así que estamos en un mundo, ojo, y es importante, estamos en un mundo donde sufrimos miseria, pobreza, enfermedades, muchas cosas. Ya la riqueza no es un estado natural, como en el huerto. Ahora es algo que se trabaja. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Ya la riqueza no cae del cielo, sino que es algo que hay que trabajar. Entonces, estamos en ese mundo. Otro punto, bien material. ¿A qué me refiero con un bien material? Es decir, a las cosas que pertenecen al mundo físico, que son tangibles, que pueden percibirse con los sentidos, que son adquiridos por una o varias personas y solo ellos pueden hacer uso del mismo. Es un bien, es algo físico, algo material que tiene un uso. Es una cosa que puede ser usada por una persona en alguna necesidad particular, ya sea una casa, una silla, un cuaderno, un plato, cualquier cosa. Ese es un bien material. Muy parecido a este tema, al bien material, está lo que llamamos un consumible, que es un tipo de bien que es un recurso que puede ser consumido con el uso, ya sea para un medio, para un fin, o como un alimento. Parte de lo que vamos a tratar. Comento estos puntos porque son las cosas con las que uno utiliza el dinero, normalmente. Otro punto, dinero. El dinero es aparte de todas las implicaciones que puede tener, vamos a resumirlo como es un medio de intercambio que es aceptado por una sociedad como un pago de bienes o servicios y que se utiliza para medir y comparar el valor de productos y servicios distintos entre sí. Es un medio, es un elemento que se utiliza como un intercambio. El dinero no es un fin en sí mismo, y eso lo vamos a ver más adelante. En último, que es una inversión, que es invertir. Es una actividad que consiste en dedicar recursos, ya sea un esfuerzo, dinero o cualquier otra cosa, con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Eso es una inversión. Así que no necesariamente es en términos de dinero, pero por supuesto puede involucrar asuntos de dinero. Así que estos son los conceptos claves que vamos a estar utilizando. Estas son las cosas que tenemos que usar día a día. Así que el asunto de las finanzas y el dinero es un tema importante para la vida cristiana. De hecho, está ideal para una serie de estudios dominicales. Más adelante, solo digo. Pero en este punto, aunque da para muchos temas, vamos a ver unos pequeños principios bíblicos en cuanto al uso del dinero. Principios bíblicos en cuanto al uso o manejo del dinero. Primero, la riqueza, los bienes materiales y el dinero le pertenecen a Dios. Principalmente, le pertenece a Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Todo es de Dios. Cada átomo que forma el billete de $20 que vamos a gastar en cualquier momento, eso le pertenece a Dios. Todo ese tipo de cosas. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que se utiliza, ya sea como un intercambio, como un uso, es de Dios. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ese es un punto importante, que todas las cosas le pertenecen a Dios, porque Él creó el universo y el tiempo y todo en lo que nos desarrollamos. Entonces, en ese sentido le pertenece a Dios, en todo. Segundo, la mayordomía es parte de nuestra identidad como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, la mayordomía no es una opción para uno, es parte de lo que somos como seres humanos, somos mayordomos. Lo vemos en Génesis 1, del 26 al 28, cuando hace el ser humano, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre tal y señoread de tal sobre todas las bestias. Parte del trabajo. Salmos 8, del 5 al 6, toma la misma referencia. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que en ese sentido tenemos un trabajo delegado de parte de Dios. Hay un autor, Héctor Salcedo, que él define la mayordomía de la siguiente manera. No somos dueños de nada, dice el autor. Bíblicamente hablando, somos mayordomos. Un mayordomo es alguien que por delegación de alguien
superior administra o supervisa propiedades, dinero u otra cosa de valor que pueden incluso ser los hijos. Es quien opera bajo la responsabilidad delegada. Es un administrador, alguien que se encarga de un bien que no le pertenece, pero que está a su cargo. Entonces, digamos que en un sentido estricto y particular, podemos hablar de propiedad privada, en un sentido estricto, porque es lo que privadamente me compete trabajar. Pero en un sentido global o amplio, deberíamos hablar de propiedad delegada de parte de Dios. Así que como toda cosa que se nos delega, vamos a dar cuentas de eso, de todas las cosas que utilizamos, incluyendo este tema del dinero. También vamos a rendir cuentas delante de Dios en qué utilizamos el dinero. El tercer punto, el tercer principio es el que el dinero no es un instrumento, no el fin en sí mismo. Parece sencillo este principio, pero es sumamente importante. El dinero es un instrumento, no el fin en sí mismo. Ahora, yo me imagino que ninguno de ustedes agarra una arepa, la abre, agarra el billete de $10, lo parte por la mitad y lo introduce y se lo come. No, pero usted puede comprar un jamón muy caro, queso, de todo, y rellenar el equivalente como a $5 en una sola arepa. ¿Sí me entienden? O sea, el punto es que el dinero en sí no es el fin, es un instrumento, es un medio para obtener algo. Proverbios 23, 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No se refiere que las riquezas no son ninguna, se refiere en el sentido que propiamente no vas a hacer nada con riqueza, si no la utilizas para algo. Lucas 12, 15 al 21 nos habla de la parábola del rico insensato. Una parábola muy importante. Lucas 12, 15 dice, y Jesús hablando, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuenta la historia de este rico que quiso invertir en todo, preparó graneros, hizo de todo, y después, alma, descansa, ya tienes todo. Y murió. Ya, y no utilizó absolutamente nada. Y termina la parábola diciendo: así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuevamente, el dinero es un instrumento, no el fin en sí mismo. Por eso mismo es que el dinero a veces es uno de los, digamos, ídolos más rápidos de hacer del dinero. Porque como tiene la habilidad, el dinero se puede convertir en un bien, en un servicio, en cualquier otra cosa, parece que puede hacer nuestros deseos realidad. Parece. Entonces hay que tener cuidado en ese punto. Entonces, son principios bíblicos. Ya vimos conceptos claros: la riqueza, pobreza, bien material, que lo necesitamos, algo que consumimos, ya sea alimento, un vasito, un lápiz, cosas que se consumen pero que son necesarias también. Dinero, inversión, todo ese tipo de cosas. Y los principios bíblicos importantes para tener en cuenta de esto. Así que cuando tenemos dinero, si tenemos mucho o poco, es nuestro trabajo saber en qué lo vamos a utilizar, para qué. Y en este punto ahora, que nos vamos a acercar, es en cuanto al uso del dinero para la piedad. Hay muchas cosas que pueden hablarse del dinero, muchas cosas. En esta clase solamente nos vamos a concentrar en el uso del dinero para la piedad. Específicamente, ¿qué podemos utilizar? ¿En qué lo podemos invertir? Ya saben lo que es invertir, ¿verdad? Invertir para asuntos de la piedad. Entonces, pasajes claves, Mateo 16, 19 al 21, pasajes claves para entender todo este punto. 6, Mateo 6, del 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que utiliza la imagen, hacerse tesoros en la tierra, agarra la misma imagen de trabajar para tener algo, una inversión, un beneficio. Pero a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo es: trabajen más, también o mucho más, para hacer un bien espiritual, algo con lo que podamos invertir. Tesoros en el cielo, donde nada lo puede
destruir. Mateo 13 también toma esta misma idea, 13 del 44 al 46 utiliza esta imagen, una parábola, 44-46, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, ojo, estos pasajes no enseñan, primero, no enseñan que se puede de alguna manera comprar la salvación o comprar absolutamente la espiritualidad o la piedad. Ese no es el enfoque, sino que la enseñanza es el esfuerzo y el uso de todo nuestro ser y todas nuestras posesiones para fomentar la búsqueda y el crecimiento en la piedad. Todo lo que hacemos para crecer, para obtener esa perla o para beneficiarnos, para crecer en la piedad, en la santificación o en la espiritualidad que ya Cristo nos introdujo, que ya lo tenemos en Cristo. En estos esfuerzos y disciplinas, el uso del dinero no está fuera, sino dentro, como un medio instrumental. No es como yo hago todo mi esfuerzo, excepto con dinero, pero yo hago todo lo que sea, excepto usar dinero. No, también se puede utilizar, pero no para comprarlo, sino como un medio para fomentarlo o para crecer en ello. Así que vamos a ver 3 puntos de cómo podemos utilizar el dinero. Primero, una inversión personal para la piedad. Número 2, la generosidad hacia el prójimo. Y número 3, la ofrenda en la obra de la iglesia local. Al menos 3 puntos básicos, generales, de cómo podemos utilizar nuestro dinero específicamente para la piedad. Por supuesto, también está el asunto de el cuidado del hogar, el cuidado propio, la familia, cosas muy importantes también. Pero en asuntos, digamos, espirituales podemos tomar estos puntos. Entonces vamos al primer punto, que es una inversión personal para la piedad. Ya habíamos dicho una inversión, que es un esfuerzo, el uso para un beneficio. Proverbios 4:7 nos dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Nuevamente, estos mensajes no enseñan que se puede comprar literalmente conocimiento o sabiduría, o absolutamente. Pero el lenguaje que utiliza de comprar implica un esfuerzo, o todo lo necesario, para poder crecer en conocimiento, en algo propio. Tiene que ver con la importancia del esfuerzo y de todos nuestros recursos para crecer y ejercitarnos en donde sea que haya sabiduría, donde sea que podamos obtenerlo. Y el uso del dinero no está fuera de estos esfuerzos que nosotros utilizamos, sino como un medio instrumental para ello. Recuerden que el dinero es un instrumento para un medio, no el fin. No es que si yo tengo $20 soy más sabio, soy más cristiano. Pero tampoco si yo no tengo nada y vivo en pobreza, entonces soy más sabio. Tampoco, sino el esfuerzo. Así que, de esto, ¿qué podemos sacar como una inversión clave que involucre dinero para crecer en la piedad? Creo que la primera es una de las más obvias. Una Biblia. La Biblia cuesta porque es un bien material, está hecho de papel, está hecho de tinta, la portada. Son cosas que uno puede utilizar, es un recurso inagotable. En un sentido, es el único bien material, por así decirlo, que tiene una trascendencia en todo sentido de nuestra vida. Es un recurso que no se les va a agotar. No es como comprar un periódico. En el momento te puede servir para aprender, pero después ya, se acabó. O una revista que puede durar un mes. La revista del mes. Ajá, y después, ya. Incluso más valioso que cualquier otra cosa, cualquier otro libro. Es un recurso que todos los días vamos a utilizar. Así que es una inversión. Si cuesta, sí cuesta, pero es la mejor que pueden hacer. De verdad. Y si una Biblia letra grande es más costosa, es verdad que sí. Pero si me ayuda, es una inversión. Es un gasto total, es una inversión, mejor dicho, no un gasto. Número 2, bienes materiales para fomentar y ejercer las disciplinas espirituales. Ya habíamos visto otras disciplinas, como la asimilación de la escritura, que implica leer, memorizar, meditar, estudiar, la oración, el servicio, la adoración, la evangelización. Bueno, todo aquello que podamos invertir con dinero para fomentar eso, fomentar y ejercer esa disciplina, es una inversión válida, propia. Cosas como ¿qué? Como un cuaderno, un lápiz, un lapicero. Si eso me va a ayudar a mí a crecer en la piedad, entonces es una inversión. Es un gasto importante que no es ni siquiera un gasto. Incluso cosas como un bombillo. Si estás en un lugar de estudio y tienes buena iluminación y puedes leer mejor, eso es una inversión.
No es como, no, bueno, es que no sé en qué gastarlo. Bueno, ¿qué disciplina espiritual debemos hacer y qué involucra todo eso? Una silla cómoda, si es necesaria también. Hay muchas cosas. O dispositivos electrónicos, de ser necesario, todo ese tipo de cosas. Número 3, medios para adquirir conocimientos. Medios para adquirir, y utilizo medio, la palabra un medio, porque no, tampoco es el fin en sí mismo. Ya sea comprar algún libro, algún manual para algo, asistir a conferencias, estudiar en un seminario, Biblias de estudio, que va más allá de una Biblia. No es necesaria una Biblia de estudio, por supuesto. Es necesaria una Biblia de estudio, pero si puedes hacer esa inversión para sacarle provecho, este es un medio para adquirir más conocimiento, para adquirirlo. Y el número 4 creo que considero que es uno de los puntos muy obvios, pero muy importantes, que a veces pasamos por alto. Y es los medios para asistir a la iglesia local. Guardar un dinero para el pasaje, para poder asegurar el domingo, es la mejor inversión que pueden hacer. Es una de las mejores inversiones. El uso del dinero para el transporte, para asistir a alguna reunión importante, más allá. Exactamente. Los que tienen carros, asegurarse de tener todo lo necesario. El carro en buen estado o gasolina, que a veces es complicado, pero no, tuve que hacer cola para sacar gasolina para venir el domingo. Esa es una inversión buena, necesaria. De hecho, hay dos cosas, y a veces no estaba pensando, dos cosas que dan pena cuando uno no puede venir a la iglesia. Uno, decir que no tenía tiempo, que se quedó dormido, y dos, que no tenía el dinero para venir. ¿Y saben por qué da pena? Porque da pena, ¿no? Porque en serio, es una vergüenza, de verdad, porque en serio da pena. Uno prefiere decir cualquier otra cosa. Hay un pastor que él decía, ¿usted se imagina que el pastor de la iglesia diga eso? Me quedé dormido el domingo. O no puedo venir, pues no tenía pasaje. El pastor. Pero hermano, el pastor sigue siendo miembro de la iglesia igual que uno. O sea, ellos también tienen el trabajo de venir a la iglesia, como nosotros también tenemos el trabajo de asistir a la iglesia. Entonces, apartar un dinero es hacer un uso piadoso del dinero. Apartar mi pasaje. Tan sencillo, pero es importante. Realmente importante. Esta es la inversión personal para la piedad. Cosa que podemos hacer de manera particular, de manera personal. Ahora pasemos a otro punto, que es la generosidad hacia el prójimo. La generosidad. Las personas usan cosas, necesitan ciertos bienes materiales y consumen alimentos para su sustento. Y todo ello no cae del cielo. Recuerden que ya no estamos en el jardín del Edén, estamos fuera. Toda la generación de Adán estamos fuera. Así que este tipo de cosas hay que trabajarlas y hay que buscarlas. Pero por diversas situaciones de la vida, por el pecado, por las miserias, por muchos tipos de cosas, no todos tienen o el fruto del trabajo que realmente tienen. No tienen la capacidad, todas las personas, de obtener los recursos. Y es aquí donde entra el deber cristiano con su prójimo. De hecho, es un deber cristiano natural de todo ser humano, tanto de todo ser humano y mucho más de un cristiano. Algo tan sencillo como cuando Caín fue a matar a Abel por rabia, por envidia, por odio. Cuando Dios se le presenta y se le acerca, lo primero, Dios no le hace más nada, una sola pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Abel no le responde, no sé dónde está. Lo que le responde es su conciencia. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Porque él sabe que es su deber, como hermano mayor, como alguien que puede. Claro que es su deber. Pero lo menos que dijo, tú me dijiste a mí específicamente que fuera guarda de mi hermano. La respuesta natural es sí. Sí, tenemos que preocuparnos de nuestro prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 18, dice así: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es parte de un uso sabio del dinero y de la riqueza, la generosidad hacia el prójimo. Santiago, capítulo 2, del 15 al 16, también toma esta misma idea. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ojo, les dice pero de pura palabra, a lo que se refiere, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? El equivalente, oye, ojalá te puedas recuperar, es el equivalente, es decir, id en paz, calentado, ojalá puedas salir de eso. Suena feo, ¿no? Ahora, la Reina Valera se ve como id en paz, calentado, pero es el equivalente a decir así, ojalá salgas de eso, de verdad. Pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Un uso piadoso del dinero también es ayudar al prójimo.
a lo que necesita, un bien. Note en Levítico, en el caso de la cosecha en el campo, Levítico 19, del 9 al 10, dice así: es una ley particular para el pueblo de Israel, pero que tiene dentro un principio, que habla de lo mismo. Dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, o sea, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, sino, y no rebuscarás tu viña, o sea, si se cae algo, trata de recoger hasta lo que se cayó, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Y cómo termina? Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Pero por qué? Como dice el pastor, porque Dios lo dice. Más nada, porque Dios sí lo ve. Hasta el punto de si alguien tenía cierta cantidad, no lo iba a recoger todo hasta el último punto, sino recoge, deja los bordes para el que necesite, para el que necesite, vaya. Tampoco dice ve y entrégaselo, pero sí ten esa idea. Por supuesto, es una ley ceremonial, pero que se aplica a nuestro corazón ese principio equitativo, que forma parte. Cuando en el nuevo pacto dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré, también incluye esos principios morales de la generosidad. O sea, para lo que para un israelita en aquel tiempo era una ley, tienes que hacerlo, para el cristiano es quiero hacerlo. Es muy distinto. No, de todo lo que llego, voy a apartar el borde de todos mis ingresos, por así decirlo, para poder ayudar al que necesite. Es más o menos una idea. Ahora, hay un diccionario que define la generosidad como la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Claro, sin esperar nada a cambio. Un diccionario de temas bíblicos la define como el otorgamiento sin coerción, es decir, gratuito, sin esperar nada a cambio, lo que se llama ser liberal, en el sentido de dar, sin esperar nada a cambio de riqueza, posesiones o alimentos a otros. Es el otorgamiento sin coerción, sin obligarnos. Es que tengo que hacerlo, ¿qué más? Pero también me lo están quitando. Pero cuando un ladrón nos apunta con un arma para sacarnos, eso no es ser generoso. O sea, nos están amenazando. No es así. Pero cuando yo lo hago de corazón, es una forma de generosidad en ese punto. Entonces, en este punto podemos decir que se apagó el aire. Que es una forma de amar y cuidar al prójimo. La generosidad es una forma de amar y cuidar al prójimo. Sí, podemos amarlo con palabras, con compañía y todo, pero también con darle lo que necesita es una forma de amar y cuidar al prójimo. Número 2, es un medio para participar en la bendición del prójimo. Hermanos, normalmente Dios utiliza medios para bendecir a otros. Dios usa a hermanos en la fe para bendecir a hermanos en la fe, de manera que todos participemos de la misma bendición que Dios da a otros. Dios puede hacer caer $20 así de la nada, sí. Dios puede hacer caer comida, sí, de hecho ya lo hizo. En el desierto, cuando el pueblo de Israel iba saliendo, sacó maná del cielo, lo trajo. Pero Dios normalmente utiliza la ayuda que nos da unos a otros, para que todos participemos en acción de gracia. Ya sea orando por el hermano, siendo de bendición, hermano, tengo esto para ti, si lo necesitas, y ver que el hermano lo está utilizando. Eso trae un gozo, trae una satisfacción en ese punto. También es una práctica de desprendimiento espiritual del peligro del dinero. Sí, la generosidad también puede ser una disciplina. No significa que es fácil hacerlo. O sea, generoso sea fácil. No soy cristiano, entonces doy a todo el mundo. No. También implica cierta dedicación. Debemos tener cuidado si la razón por la cual no ayudamos al prójimo es por avaricia o insensibilidad a otro. Que la única razón sea, de verdad no tengo, o estoy casi en la misma condición en la que estás tú, que esa sea. Pero no, de que si tengo y puedo ayudar a otro y no lo hago, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. No significa tampoco que el dar a otros inmediatamente me cura de la avaricia. No. Pero realmente es un ejercicio que nos puede luchar contra la avaricia. O sea, disciplinarnos. No, quiero apartar esto para tal hermano. Puede ser un ejercicio también que nos puede ayudar a no mirarnos tanto a nosotros mismos, sino a mirar a otros también. Entonces ya vimos la primera, que es el uso propio, una inversión, el uso del dinero para uno mismo, para invertir en alguna otra cosa que uno necesite, para ejercer las disciplinas espirituales. Número 2, la generosidad hacia el prójimo. Es una forma de adoración también, un acto de cuidar del prójimo. Y número 3, que es el punto aquí importantísimo, es la ofrenda en la obra de la iglesia local. Aquí se puede hablar muchísimo de este tema porque realmente es, digamos, uno de los puntos principales en cuanto al uso del dinero.
En este mundo se utilizan bienes, servicios, consumibles que se agotan y hay que reponer y sustituir. Es parte del trabajo diario en medio de este mundo, utilizar pues, los bienes, trabajar con los bienes y todo ese tipo de cosas. Y la iglesia local, como un grupo de seres humanos redimidos por el Señor que se reúnen, no escapa de esta realidad. También utiliza bienes. O usted está sentado sobre el aire. ¿Sobre qué está sentado usted? Sobre silla. Y la silla es un bien material. O las paredes que están aquí es invisible. Son paredes. O las luces vienen de dónde. Son cosas que se utilizan. La iglesia local también las utiliza para el funcionamiento regular en este mundo. Dios ha provisto un medio por excelencia que le da la gloria a Dios y a la vez involucra a todos los creyentes en esa bendición. Y esa es la ofrenda. Es un medio que Dios ha provisto. Es el medio común, regular de cómo Dios lo utiliza. Sí, Dios puede llevarnos en alguna, providencialmente sacarnos de aquí o estar en otro lugar. Pero normalmente Dios utiliza el aporte, la ofrenda que damos cada uno de nosotros para nosotros mismos y para poder perseverar en reunirnos cada domingo. Segunda de Corintios 8 y 9, estos dos capítulos completos, digamos que presentan una larga exposición de la importancia y el valor de la ofrenda en la iglesia local y para otras iglesias locales. Parece como un tratado teológico y práctico de todo lo que se refiere. Entonces, de hecho, es uno de los pasajes bastante importantes. Vamos a ubicarlo porque vamos a leer algunos pasajes de allí. Le recomiendo cuando tenga el tiempo, léalo varias veces, porque realmente es un tratado muy, muy, muy bonito del uso, del por qué, del para qué, y las razones teológicas. Segunda de Corintios 8. Vamos a leer los primeros del 1 al 6 y del 8 del 1 al 6. Dice así, Segunda de Corintios 8 del 1 al 6 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí el contexto es recoger una ofrenda para poder ayudar a otros. Pues doy testimonio, versículo 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense cómo estaban dispuestos. O sea, por favor, queremos aportar, queremos ayudar, queremos formar parte de ese privilegio, de esa bendición. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por lo tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en estas ofrendas, a lo que se refiere, en esta gracia. Capítulo 9, versículos 6 en adelante dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra, como está escrito: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que, bueno, este y todo el capítulo habla de la importancia que es la ofrenda. Así que lo primero que podemos decir de la ofrenda es que es un acto de adoración cristiana a Dios. Forma parte del acto de adoración cristiana. Al mismo nivel que orar, que leer la Biblia, que predicar, evangelizar, ofrendar también. O sea, forma parte incluso de los elementos del culto de adoración también. No es un opcional. No es como que, bueno, es que se necesita el dinero. Claro que se necesita, pero no es solamente porque se necesita el dinero para mantener cosas, sino que también es una forma, es un acto de adoración. Fíjense, Filipenses 4:18, también Pablo, ahora en este caso por su experiencia, de él haber recibido ese dinero o ese apoyo para
para el ministerio, para las cosas que él necesitaba. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué es lo que le envió? La ofrenda, y punto y coma, como parece. ¿Y qué define esa ofrenda? Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Es un acto de adoración, porque como ya habíamos comentado, el dinero no es el fin en sí mismo, es un instrumento para otras cosas, para invertirlo en alguna otra cosa. Así que, en otro punto, 2 Corintios 8:2, que tenemos aquí el pasaje, dice, también hace referencia a cómo se abunda. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que son virtudes cristianas, propias de un cristiano, abundad también en esta gracia. También lo incluye, como que abunden también en esta gracia. Por supuesto que hay muchas. Este tema, por supuesto, hay que tocarlo como este tema en general, con cuidado, porque es precisamente partiendo de estas verdades donde se abusa. Donde dice, bueno, entonces tienes que dar para que Dios te dé mucho más, pacta y todo es prosperidad, 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 como si eso fuera el fin. No, entonces tampoco la idea es, bueno, no des nada, quédate con tu dinero, tampoco es la idea, sino saber que el dinero se utiliza para algo. Y aquí en la iglesia también se utiliza para muchas cosas. No es solamente para el puro hecho de amasar dinero o acumular. Es también una muestra de obediencia al Evangelio. Fíjense 2 Corintios 9, versículo 13. Dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Una contribución para ellos y para todos. Es una forma de mostrar que realmente somos cristianos. Esta ofrenda, como un acto de adoración, debe hacerse de corazón. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que ese tipo de, el dinero que damos, o el tiempo en el que se utiliza aquí para la ofrenda, no es un tiempo para pensar, divagar, bueno, voy a cantar otras cosas. O sea, realmente es algo para poder participar. Así como cuando Dios utiliza la generosidad y uno forma parte de la bendición a otros, así también uno puede formar parte de la contribución en la iglesia para el bienestar de la iglesia, para el funcionamiento mejor, más cómodo de la iglesia. Es una forma también de adorar y de contribuir. En segundo lugar, tenemos que es el principal medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de la obra. Es el principal, no el único, pero es el principal medio que Dios ha provisto, ha establecido para que esta iglesia, para la obra del ministerio, el crecimiento que tenemos se sostenga. Porque la iglesia y el Estado están separados, cada uno le rinde cuentas a Dios, pero el Estado no le debería dar dinero a la iglesia, porque no se encarga de eso, ni tampoco la iglesia darle dinero al Estado. O sea, como para que terminen haciendo sus funciones o para comprar algunas cosas. La forma en cómo la iglesia se sostiene es por las mismas ofrendas, que se utiliza. 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia, parte del sustento que se utiliza. Aquí en nuestra iglesia hay muchas cosas que se han adquirido por medio de las ofrendas, desde las sillas en las que nos sentamos, luces para poder ver bien, y todo es para contribuir en la obra. No es el mero hecho de tenerlo ya, sino que se utiliza para algo. Como también los servicios de mantenimiento y hasta la compra del agua y del café que tanto sustenta nuestras vidas. Usted también utiliza café. Bueno, el café no cae del cielo. Aunque hay una canción que dice eso, no es verdad. Es metafórica. No sé si se da cuenta, es metafórica la canción. Pero entonces aquí se utiliza. Por supuesto, ¿es sumamente necesario el café? Bueno, para algunos sí, para otros no. Pero forma parte de nos ayuda para poder estar concentrados, para poder utilizar. La silla, absolutamente necesaria la silla. Unos más que otros también. Pero es una forma de poder contribuir, estar cómodos, prestar atención. Ese es el verdadero uso que se le da al dinero para la piedad en la iglesia. Y la ofrenda es un acto de adoración. Somos partícipes de tales bendiciones por medio de la ofrenda. Usted puede ver la silla donde se sienta.
y la silla del hermano que está por allá, de los que no vemos por allá, y si usted ofrenda en la iglesia, usted formó parte de eso también. En un sentido. El cafecito que usted se toma formó parte de eso. Cualquier otra cosa que se utilice, es realmente formamos parte de eso. ¿Qué otra forma también? De que es un tema también importante para tocar. El uso del dinero para la piedad como la ofrenda en la obra de la iglesia, para el sostenimiento de los ministros del Evangelio. Primera de Timoteo, vamos a buscar esa, Primera de Timoteo 5, 17. Cinco, 17, 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí anciano se refiere al pastor, al trabajo del pastor, es el mismo término. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Note cómo el apóstol agarra un principio agrícola, una ley agrícola, para hablar del trabajo del ministro, en este caso de los pastores, de los que trabajan en el ministerio. No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando el buey estaba cargando toda la maquinaria que se utiliza para levantar, algunos eran tan avariciosos que le ponían un bozal al buey para que ni siquiera se fuera comiendo lo que iba adelante. Imagínense lo avaricioso, un solo animal. Entonces, la misma ley decía, no le pongas un bozal al buey que te está trillando, deja que coma, porque ya te está haciendo un gran trabajo. Entonces, o sea, prácticamente es el principio del sentido común. Si los pastores están dedicados todo el día, toda la semana, a la hora del ministerio, ¿de dónde sacan el sustento para su familia? Que también tienen esposo y tienen hijos. O sea, el punto es, ayúdalo, es el punto, es a lo que se refiere, ayúdalo. ¿Y cuál es el medio para ayudarnos? La ofrenda, la generosidad y la ofrenda. Pero el mismo Pablo lo está utilizando. O sea, no pondrás bolsa al buey que trilla. Y todo obrero es digno de su salario. Ellos también están trabajando. A veces hay muchos artículos que hablan de cómo uno admira cualquier otro trabajo. Si mejor trabaja un ingeniero, pues se le tiene que pagar bien. Si hace un buen trabajo como médico, está bien. Pero si el pastor hace un tremendo trabajo, no, eso sí, no importa. Están haciendo un trabajo. A veces, y a todos nos ha pasado, que en algún momento íbamos para alguna iglesia y estábamos, que se costaba ir para la iglesia por las cosas que se decían, uno estaba incómodo. Y si uno está en una iglesia donde uno más bien aprende todos los domingos, realmente uno dice, eso me encanta, yo no lo vuelvo a escuchar otra vez. Si un obrero está trabajando totalmente por eso, se está dedicando totalmente, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces forma parte del trabajo que hacemos todo como cristianos, forma parte de eso. Número 3, es un deber cristiano, es un acto de adoración, es un medio, pero también es un deber cristiano que produce gozo y acciones de gracia. Desde 1 Corintios 16, 1, 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El punto, como ordené, cada primer día cuando se reúnan, tomen ese tiempo, como forma parte de la adoración, para el sustento, para la ofrenda. También es un ejercicio, aunque es un deber, es algo que nos gustaría dar, es un ejercicio también que requiere disciplina. Tampoco es fácil. Por el hecho de que seamos cristianos y aunque sea un deber, no significa que es fácil. Siempre vamos a tener gastos. Siempre. No es que no, voy a esperar que ya ahí bajan un poquito los gastos y ahí ofrendo. Nunca. Estamos en Venezuela, hermano. Y si quieren otros países mejor posicionados les pasa eso. Entonces requiere también disciplina. 2 Corintios 9. (9:5), 2 Corintios 9:5. Note cómo dice aquí el apóstol. Dice, por tanto, tuvo por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Lo que le está diciendo es, yo sé que ustedes años atrás, porque para el contexto de hace mucho, ustedes dijeron, yo que nosotros queremos participar, claro que sí. Bueno, yo voy a mandar a algunos siervos antes para que vayan recogiendo. No voy a hacer que yo llegue y a última hora, no tengo. A veces uno está muy dispuesto y quiere, pero si uno no se disciplina, no lo hace. Se queda sin dinero. Así que es como
Pablo diciendo, lo voy a enviar antes para ir agendando todo lo que ustedes ya, lo que antes prometido. Él no les está obligando, ellos ya se comprometieron antes de hacerlo, pero para ayudarles se disciplinaron. Así que la ofrenda no es que, bueno, es que me tiene que nacer y todo, no necesariamente. Más bien uno tiene que cumplir el deber y después eso va a ser mucho más fácil poder ofrendar, ya sea mentalizarse, voy a apartar tanto de dinero, ya sea tanto, un monto, pero apenas me llegue lo voy a apartar, tomarlo en cuenta entre los gastos, así como la comida, la gasolina, repuesto, ofrenda también. El hecho de que sea disciplinado, o sea, de esforzarme intencional, no le quita el hecho de que sea generoso. Claro que es un acto generoso, pero tenemos muchos gastos, muchas cosas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta porque este es precisamente uno de los puntos donde se basan algunos para abusar de eso. Pero pacte, ponga su dinero de una vez, saque todo lo que usted tiene. No, no es el punto para buscar prosperidad. Es según haya prosperado. La Biblia no dice un monto, tanto, no, ni el tope a un punto, ni más ni menos, sino como esté en su corazón. Pero por supuesto, el uso que le demos al dinero refleja también cómo está nuestro corazón, en qué cosas lo estamos gastando. Refleja mucho en qué lo estamos utilizando. Y produce acción de gracias. 2 Corintios 9, 11 a 12 también vimos que dice que para que estéis enriquecido en toda, para toda liberalidad, la cual produce en medio de vosotros acciones de gracias, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino también abundan en muchas acciones de gracia a Dios. Cuando aquí en la iglesia se utiliza el dinero para apoyar a algún hermano, alguna necesidad, y si uno está ofrendando, uno puede decir, yo formé parte de eso. En ese sentido, para que abunden las acciones de gracia. O si de repente hay que apoyar a alguna otra iglesia, apoyar a otra cosa, y hace falta el transporte, ¿de dónde sale el dinero? De la ofrenda que generosamente hemos dado para la obra del ministerio. No es para enriquecer al pastor. De hecho, una de las cosas que dicen los pastores, ellos no manejan el dinero de la iglesia, realmente, lo manejan los diáconos, que son los encargados. Los pastores no saben cuánto hay aquí, cuánto hay, lo manejan los diáconos. Porque precisamente el trabajo del pastor es trabajo para predicar, en la oración, en todo ese punto. Y sostenerlos a ellos también, por supuesto. Pero el uso que se le da al dinero se ve reflejado en las cosas que hacemos. De hecho, este pasaje es tan bonito, el 2 Corintios 8 y 9, que una de las cosas que hace Pablo es, como ellos saben que los de Corinto querían darse para ayudar, él les envía a una persona de confianza, él les envía a Tito, porque ellos confían en Tito. Es como que, imagínense que usted tenga mucho dinero y quiere darlo en algo, pero ¿quién va a agarrar ese dinero? Y le envían a una persona que sabe que ha llevado ofrendas, que ha estado, llega un Tito, con más razón voy a querer dar, porque yo sé que él administra bien ese dinero. Yo sé que va a llegar a Macedonia, va a llegar a Jerusalén, yo estoy seguro. Es la confianza también que brinda la iglesia en qué se usa. Porque es muy evidente, iglesias que dan muchas ofrendas y el único que se enriquece es el pastor. Es muy evidente. Y eso, por supuesto, produce una mala reputación. La gente no va a querer dar ese dinero, no lo voy a dar. ¿Para qué? Pero cuando se ve que ese dinero se utiliza para cosas buenas, ahí no dice, no, yo también quiero participar. Así sea en algo, pero poder participar. Entonces, el tiempo de las ofrendas en el culto de adoración es un acto de adoración. Tratemos de evitar, y este es como parte de un consejo también, muchos libros hablan de este punto, de que en el tiempo de adoración tratemos de tener algo, que podamos participar, para evitar la mente divagar y pensar en otra cosa. Eso forma parte. No significa que siempre vamos a dar la misma cantidad cada domingo. Pero si hay algunos que ganan una vez al mes, bueno, apartarán en su momento ese punto, pero si pueden cada semana participar del tiempo de adoración, así como cuando oramos, todos oramos, así como cuando cantamos, todos cantamos, no nada más el hermano que está aquí cantando, todos cantamos, ¿sí? En la predicación escuchan, uno habla y otro escucha, o sea, presta atención, se participa en eso. También en la ofrenda uno participa de un acto de adoración. Es realmente importante. Y creo que esta iglesia, gracias al Señor, ha dado ejemplo y confianza del uso que se le da al dinero. No se han utilizado en gastos no necesarios o para cosas que no sean importantes. Entonces, gracias a Dios, ¿no? por que el Señor nos mantenga así, nos mantenga dando ese buen testimonio, como decía Pablo, mandó a Tito, alguien de confianza, que también podamos, que su conciencia, que pueda ofrendar con una conciencia tranquila, de que ese dinero se va a utilizar para cosas buenas. Pero también es una forma de usar el dinero para la piedad. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, para recordar, Señor, estas hermosas verdades que están en la Escritura.
y enséñanos, Señor, a ser sabios en el uso del dinero para cosas para la piedad, para invertir en cosas particulares que nos ayuden a ejercer las disciplinas espirituales. Ayúdanos a ser generosos con el prójimo en aquello que tengamos, que podamos apartar las orillas de nuestros campos para poder suplir la necesidad de algún hermano que necesite. Ayúdanos, Señor, a entender que tú has establecido la ofrenda como un acto de adoración para el sostenimiento de la iglesia, de la obra del ministerio, y que podamos ser partícipes de esas bendiciones y que las acciones de gracias abunden cada vez más. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a seguir adorándote en este tiempo, a escuchar tu palabra, a rendirte adoración, a cantar, poder escuchar tu palabra y poder seguir creciendo en la piedad y en la fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.